entonces podemos pensar en las hipótesis que se deberían verificar al estudiar este circuito. Resalto entonces que tendríamos en cuenta el caso de suponer condiciones iniciales nulas. Entonces, frente a eso podemos decir que para la corriente instantánea, ya que las condiciones iniciales son nulas y que esta corriente, una de las condiciones iniciales es relativa a la corriente I sub 0 a través del inductor, que coincide con I de t. Entonces podríamos decir que por las condiciones iniciales I sub 0 es nula. No obstante, mientras el circuito alcanza la condición de régimen, el condensador tiende a cargarse. Cuando el condensador se ha cargado, se transforma se corresponde con un circuito abierto. Por lo tanto, en régimen o en t que tiende a infinito, la corriente también sería cero. Esa sería parte de nuestra condición inicial. Bueno, respecto de la tensión en el inductor, si la condición inicial es nula, lo que ocurre es que al cerrar la llave y en ese momento aparece la conexión a la fuente de E voltios, la que reacciona o el elemento que reacciona es precisamente el inductor, mostrando E voltios en contraposición a la fuente. Entonces estos E voltios medibles en estos E voltios medibles en B sub L, cuando el tiempo tiende a cero, podemos decir por derecha, representan nuestra interpretación de qué ocurre para que la corriente sea cero cuando cuando t tiende a cero. Bien, entonces el inductor, siguiendo con esta segunda gráfica pensada para el inductor, cuando el inductor alcanza el estado de régimen es como un cortocircuito y la tensión en los terminales, de una llave cerrada, lo que sería un cortocircuito, es nula. Entonces, así podemos seguir nuestra definición respecto de que cuando t tiende a infinito, la tensión B sub L tiende a cero. Respecto del condensador, ya tenemos cierta noción de que el condensador tiende a cargarse, es decir, cuando se alcance el estado de régimen en t que tiende a infinito, el condensador habría alcanzado E voltios. Entonces eso es lo que ocurre, lo representamos con este gráfico en el extremo derecho. Mientras tanto, cuando el condensador, cuando el tiempo tiende a cero, el condensador, ocurren dos principios que harían que la tensión en los terminales del condensador sea nula. Es decir, lo repito, cuando t tiende a cero, habría dos formas, de justificar que la tensión B sub C tiende a cero. Cuando el condensador está descargado, se comporta como un cortocircuito, es decir, absorbe toda la corriente que uno pretenda entregarle, entonces, por esa razón, si se corresponde, con un cortocircuito, la tensión B sub C tendría cero. Pero otra forma de justificar lo mismo es que si I de t era nula cuando t tiende a cero, entonces no habría corriente a través del condensador, y si no hay corriente, no habría tampoco diferencia de potencial, por lo tanto B sub C tendería a cero. Estas son nuestras definiciones. De acuerdo con la operatoria que estamos acostumbrados a trabajar, el paso siguiente sería tal vez concentrarnos en cómo definir un circuito operacional equivalente para esta conexión RLC serie que estamos pensando estudiar. A esa la tenemos representada en la nota complementaria número 82. Así es que si vamos a la nota complementaria 82, encontramos nuestra representación del circuito operacional equivalente. Las condiciones iniciales son nulas, tenemos que recordar eso. Vemos que al condensador lo hemos modelado como 1 sobre SC, al inductor como S por L, la fuente es E sobre S.
y en función de estos resultados podemos escribir una ley de Kirchhoff de las tensiones en el dominio operacional. Así que vamos a hacer precisamente este paso. Vamos a escribir que resulta posible identificar que la ley de Kirchhoff de las tensiones en términos, digamos, de la variable operacional S resulta, digamos, de esta forma: E sobre S es la fuente de voltio que se cierra por medio del interruptor que conmuta en T igual a 0. Entonces, E sobre S es la fuente, esto es igual al producto de la corriente expresada en el dominio operacional, digamos, entonces, como dije, la corriente en producto con la suma R más S por L más 1 sobre S por C. Bien, entonces en este caso podemos pasar a decir ahora que la corriente I de S ahora se puede escribir como un cociente donde estaría, bueno, E sobre S en el numerador. El denominador sería R más S por L más 1 sobre S por C. Bien, a partir de eso ahora podemos escribir que la corriente I de S en realidad podríamos, por su parte, digo, expresarla con esta forma, digamos, matemática. Dejamos E en el denominador, luego ponemos que esto sería S por R más SL más 1 sobre SC. Bueno, entonces acá llegamos a una expresión de algo más, digamos, significativa. Lo que podríamos hacer, una significativa más clara, quería decir, respecto de que ahora podríamos distribuir el factor S y a su vez, bueno, entonces podríamos hacer este paso para tratar de ser claro. Entonces, si distribuimos el factor S, nos queda E sobre, bueno, S al cuadrado por L más S por R más 1 sobre C. Bien, entonces esta sería la expresión que tenemos escrita hasta ahora, frente a lo cual un nuevo paso sería decir, bueno, I de S igual a un cociente que nos interesaría de aquí en adelante. El cociente podría ser uno que busque que la variable S esté, digamos, no esté ponderada por la inductancia, sino que tenga la unidad como factor. Entonces, para hacer eso, quisiéramos que L desaparezca de este término que tiene S al cuadrado. Eso es lo que trato de decir. Por lo tanto, podríamos dividir por L en el numerador y en el denominador. Es decir, podríamos haber hecho esto: 1 sobre L en el numerador y 1 sobre L en el denominador. Con eso nos quedaría, bueno, E sobre L en el numerador. En el denominador nos quedaría S al cuadrado más S por R dividido en L más 1 sobre L por C. Bien, y a partir de esto resulta que podemos ahora decir cuáles son los polos de esta expresión para la corriente I de S. Entonces, los polos los podemos escribir pensando en que el denominador se haga 0. Entonces podemos decir que los polos resultan de suponer S al cuadrado más S por R dividido en L más 1 sobre LC exactamente igual a 0. Y esto se cumple para la siguiente relación. Se cumple cuando, como es una ecuación, digamos, cuadrática, una ecuación de segundo orden, bueno, la solución para la ecuación de segundo orden es, bueno, la que conocemos, digamos, con la ley de Bhaskara. Sería directamente menos R sobre 2L, eso sería menos 2A más menos B al cuadrado
menos 4AC sobre 2A, entonces esto quedaría bien R sobre 2L al cuadrado, R2L al cuadrado, menos 1 sobre LC, menos 1 sobre LC, toda esta suma sería, digamos, el argumento de la función raíz cuadrada. No obstante, es importante no perder de vista que esta ecuación I de S, en realidad, bueno, más allá de lo que acabamos de deducir respecto de cuáles serían los polos, bueno, es posible escribir esta expresión como E sobre L dividido en S menos el primer polo por S menos el segundo polo, mientras que los polos S1 y S2 son los que hemos llegado a definir recién. Bueno, en relación con estas ecuaciones podemos plantear algunos pasos para seguir estudiando el comportamiento del circuito RLC serie respecto de la respuesta transitoria o del comportamiento transitorio. Bueno, entonces resulta que esta ecuación evidentemente se puede resolver con las variables que ya hemos definido, pero es un circuito donde se manifiesta el principio de tener dos componentes que almacenan energía de distinta naturaleza, es decir, tenemos el inductor que almacena energía electromagnética y el condensador que almacena energía bueno, electrostática, podríamos decir. Entonces, por esa razón, este problema se parece a otros de la física. Se parece, por ejemplo, al problema masa, resorte, amortiguador, por nombrar uno. Entonces, como este problema se parece a otros, las ecuaciones que modelan el problema también aparecen en muchas áreas de la ingeniería. Así que por esa razón es digamos, conveniente llevar la enunciación de este problema a una forma estandarizada que vamos a relacionar con las ecuaciones que están bien escritas acá. Entonces vamos a decir específicamente lo siguiente: vamos a tratar de expresar cómo existe una forma, lo que podemos llamar entonces forma estándar de la ecuación de segundo grado. Entonces la forma estándar de la ecuación de segundo grado, o si se quiere de segundo orden. Entonces esa forma estándar obedece a esta enunciación. Podemos decir que una f de s, en la forma estándar, queda dada por este cociente k por omega 0 al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 por zeta por omega 0 por s más omega 0 al cuadrado. Entonces esta es la expresión de la forma estándar. Si quisiéramos ver qué significado y qué información nos entrega respecto de nuestro problema, entonces lo que buscaríamos es hacer corresponder estas variables que aparecen en la forma estándar respecto del circuito RLC serie que hemos venido estudiando. Bueno, entonces lo que se ve es que bien, la variable S aparece al cuadrado con un cierto factor que es 2 zeta omega 0, y esto sería S a la 0, que es 1, afectado por el factor omega 0 al cuadrado. Entonces, con estas definiciones, con estas, digamos, relaciones, resulta que en esta ecuación, bueno, vemos el término en S al cuadrado, el término en S, el término en S a la 0. Entonces podemos hacer correspondencia, digamos, o podemos elaborar, digamos, correspondencias directas entre ambas ecuaciones. Bueno, las correspondencias serían que el último término, el que está multiplicado por S a la 0 en el denominador, o el que tiene el factor S a la 0 en el denominador, es el que nos permite definir que se cumple esta relación. Omega 0 al cuadrado es igual a 1 sobre LC, vuelvo un segundo a la ecuación de arriba,
podemos chequear cómo este sería el factor omega 0 al cuadrado. Bien, entonces con la misma relación podemos identificar lo siguiente. Tenemos entonces 2 por zeta por omega 0, que se corresponde con la expresión R sobre L. R sobre L. Bien, entonces luego podríamos decir que esto es igual a 2 por zeta por omega 0, que ya la definimos como 1 sobre raíz de LC, si le tomamos, digamos, si evitamos el exponente 2. Y en relación con estas equivalencias, resulta posible decir que zeta en realidad es R sobre 2 por raíz cuadrada de C sobre L. Bueno, despejando entonces queda esta definición para el valor de zeta. A partir de eso, ahora podemos revisar lo siguiente. Podríamos ver que el producto K, perdón, ¿cómo sería esto? Bueno, la constante K para este circuito queda definida como E por C. Bueno, la definición es, digamos, está sumamente al alcance de la operatoria que ustedes pueden realizar con detenimiento. No obstante, me gustaría aclarar que estas variables tienen un significado que les ha ganado, digamos, un nombre específico. Entonces, vamos a decir que omega 0 en realidad nos convendría definirla de esta forma. Podríamos poner omega 0 con la raíz cuadrada acá. Entonces, omega 0, y entonces ahora vamos a decir que omega 0 es algo que llamamos pulsación de resonancia. Entonces, pulsación de resonancia, y podríamos aclarar no amortiguada. Entonces, no amortiguada, la pulsación de resonancia no amortiguada es lo que definimos como omega 0. Luego, a zeta le llamamos de esta forma. A zeta le vamos a llamar directamente factor de amortiguamiento. Factor de amortiguamiento. Entonces, amortiguamiento. Factor de amortiguamiento es zeta. Y luego acá le vamos a llamar directamente, entonces esta sería la ganancia estática. Ganancia estática. Así que ahora tenemos definida ciertas variables que de a poco vamos a ir descubriendo qué significa. Bueno, entonces hemos hecho un estudio de cómo las variables de la forma estándar de la ecuación del segundo grado se corresponden con nuestro problema del circuito RLC serie. Bueno, a su vez le hemos dado un nombre a cada variable, así es que para entender qué significa este nombre y para qué nos sirvió esta forma estándar, podemos comenzar por estudiar el comportamiento de las raíces. Entonces vamos a decir que podemos, en esta forma estándar de la ecuación, podemos encontrar una especie de forma estándar para definir las raíces. Entonces vamos a estudiar, vamos a decir, la forma general de las raíces. Entonces la forma general de las raíces la vamos a expresar de esta forma. Esas raíces que eran S1, 2, las que ya habíamos mencionado, en el contexto de ver cuándo se hace cero el denominador de la ecuación estandarizada, resulta que la podemos escribir como menos zeta 0, es decir, menos zeta omega 0, eso sería como menos b,
si le llamamos b al factor del segundo término, es decir, el que está multiplicado por s a la potencia 1. Bueno, entonces menos b, después tendríamos más menos raíz cuadrada de zeta omega 0 al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Entonces esa sería la ecuación que resulta de ver cuándo se hace 0 el denominador de f de s. Entonces a esto lo podemos escribir de una forma algo más legible o más compacta: zeta omega 0 más menos raíz cuadrada de omega 0. A omega 0 lo podemos sacar afuera de la raíz, ya que tiene digamos, el exponente 2. Entonces zeta omega 0 por raíz cuadrada de omega 0 por raíz cuadrada de zeta al cuadrado menos 1. Entonces esta expresión es una forma nueva de expresar las raíces, que son las raíces del denominador, es decir, los polos. Luego fíjense que si de pronto la diferencia zeta al cuadrado menos 1 no fuera, digamos, positiva, entonces digamos que la raíz de una cantidad digamos negativa se corresponde con un resultado imaginario, digamos, en el dominio de los números imaginarios. Entonces nos queda la posibilidad de escribir que esto es menos zeta omega 0, podríamos decir, si se quiere, más menos, o menos más, j omega 0 por raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado. Bien, y entonces luego podríamos, digamos, ver cómo se correspondía esta ecuación con las definiciones que teníamos elaboradas previamente. Entonces la reescribo como que esto era menos r sobre 2 por l, si se quiere, no sé, menos más j por raíz cuadrada de 1 sobre l por c menos r sobre 2l al cuadrado. R sobre 2l al cuadrado. Bien, y con todas estas definiciones podemos aclarar que las raíces obedecerían, digamos, a poder tipificarlas, digamos, en unos cuantos casos. Entonces podríamos hablar de los casos que se darían para estas raíces, digamos, para analizar estas raíces. Bueno, los casos serían que por un lado las raíces evidentemente podrían ser complejas. Si fueran complejas, lo que se mantiene variante, digamos, es el signo. Acá está la variable j, entonces quiero referirme específicamente al caso de que las raíces fueran complejas, es decir, cuando aparece la variable j, o sea, cuando el argumento de la raíz es negativo. Si lo expresamos de la forma que habíamos visto antes, es decir, si lo expresamos como r sobre 2l al cuadrado menos 1 sobre l por c. Pues entonces, si esa diferencia es negativa, el resultado de la raíz sería una variable, digamos, imaginaria. Entonces, bueno, lo que cambiaría es el signo, pero no cambiaría la parte real. Entonces podemos chequear cómo este caso nos da raíces complejas conjugadas. Bien, entonces el otro caso es que bueno, el argumento de la raíz, es decir, el argumento r sobre 2l al cuadrado menos 1 sobre lc fuera efectivamente positivo. En este caso no tendríamos un resultado, digamos, imaginario respecto del cálculo de la raíz cuadrada. Entonces el otro caso es que las raíces no es que sean complejas, sino que directamente sean reales.
Pero si las raíces son reales, después quedaría la posibilidad de que este segundo término, por ejemplo, que fuera efectivamente cero. Entonces, si el segundo término por alguna razón se hace cero, concretamente el caso que puede ser de interés es que zeta, es decir, el factor de amortiguamiento, si zeta se hace 1, el segundo término se hace 0. Entonces las raíces reales podrían ser ambas iguales, o sea, y el otro caso, bueno, entonces es que sean raíces reales y distintas. Bueno, todas esas variantes las vamos a revisar ahora. Entonces vamos a ayudarnos con las notas complementarias. Bueno, específicamente vamos a decir que nos interesa, si les parece, como primer caso 1, el caso de tener raíces efectivamente complejas conjugadas. Raíces complejas conjugadas. Bueno, esto se corresponde directamente con el concepto de que tengamos el valor de zeta menor que la unidad. Entonces, cuando zeta es menor que la unidad, ya tenemos definido zeta, se verifica, digamos, este comportamiento. Entonces, lo vamos a revisar directamente con las notas complementarias, 83 y 84. Bueno, entonces, así que vamos a la nota complementaria 83, donde vemos que a la corriente IDS, la tenemos definida como habíamos llegado a elaborar, la tenemos igualada con la ecuación, con la forma estándar de la ecuación de segundo orden, y lo que vemos entonces que de acuerdo a nuestra expresión para las raíces, o sea, habíamos dicho, lo puedo escribir por acá, habíamos dicho que, podríamos escribir así, entonces S12 era igual a menos R sobre 2 por L más menos raíz cuadrada de R sobre 2L al cuadrado menos 1 sobre L por C. Bueno, entonces, en comparación con este resultado que habíamos escrito previamente, lo que podemos decir es que zeta igual a 1 es el caso que modela la condición en que menos 1 sobre, en que 1 sobre LC es mayor que R sobre 2L al cuadrado. Bueno, entonces a partir de eso resulta lo siguiente. Por un lado tenemos una definición, esta es una definición, le vamos a llamar tau, al inverso del producto zeta omega 0, o sea, 1 sobre zeta omega 0 es igual a tau. Luego acá tenemos otra definición donde decimos que a la segunda parte, al segundo término de la ecuación que habíamos visto para los polos, le estamos llamando directamente omega. Entonces acá tenemos otra definición. Esta definición omega tiene también su nombre específico, le vamos a llamar pulsación amortiguada, porque antes habíamos hablado de una pulsación no amortiguada cuando nos referíamos a omega 0, en este caso omega es la pulsación amortiguada. Bueno, y entonces resulta que la expresión de los polos se transforma en esta nueva, digamos, configuración, donde tenemos evidentemente dos términos. Entonces, un término, un segundo término, y en este caso donde estamos suponiendo que zeta es menor que la unidad, bueno, es explícita la relación con la variable imaginaria j, porque no hemos puesto, digamos, zeta cuadrado menos 1 como habíamos deducido antes, sino que pusimos al revés, 1 menos zeta al cuadrado.
Bueno, entonces, a partir de esto, lo que resulta es que si tenemos definida de esta forma los polos, luego acá tendríamos, bueno, evidentemente esto sería S1, esto sería S2, entonces S menos S1, bueno, entonces esto sería, si se quiere, menos S1, y este sería menos S2. Entonces S menos S1 por S menos S2 resulta en esta expresión que, si la operamos matemáticamente, queda conformada con este numerador y este par de términos en el denominador. Bueno, lo interesante es que esta expresión matemática, entonces toda esta expresión matemática ya prácticamente está en una tabla de antitransformadas. Así que lo que muestra la nota complementaria número 84 es que esta expresión solamente necesitamos ordenarla de esta forma. O sea, necesitamos que aparezca el factor omega en el numerador en relación con el omega que ya estaba al cuadrado en el denominador, y cumpliendo todo esto, bueno, podemos ir a una tabla de antitransformada. Es decir, esta variable omega al cuadrado se corresponde con este b al cuadrado, y esta variable omega se corresponde con esta variable b, que están ambas en alguna tabla de antitransformadas de Laplace. Bueno, este factor 1 sobre t se corresponde con el factor a, y bueno, ya que digamos que hemos forzado la aparición de omega en el numerador, entonces por esa razón hemos corregido este comportamiento agregando omega en el denominador de este primer factor, que es e sobre omega por l. Bueno, entonces de esta forma nos la hemos, si se quiere, rebuscado para encontrar la antitransformada en una tabla. Y esta transformada lo que vemos es directamente que resulta establecida con esta ecuación, e a la menos a por t por el seno de bt. Así que de esa forma nosotros podemos ahora escribir que la corriente I de t, que está dada por la antitransformada de Laplace de I de s, es finalmente esta expresión, e sobre omega por l por e a la menos t sobre tau por el seno de omega t. Bueno, esta expresión, si uno la representa gráficamente, queda el trazo en color rojo que estamos viendo acá, mientras que ese trazo tiene las siguientes propiedades. Bueno, hay un periodo que está dado por 2pi sobre omega, entonces por eso omega se llama pulsación amortiguada. Mientras tanto, la otra característica interesante es que la sinusoide no tiene una amplitud constante, sino que tiene una amplitud que decrece en función del tiempo. La amplitud, digamos, en el tiempo que tiende a cero es e sobre omega l, mientras que esa amplitud decrece con una ley exponencial, donde en esa ley de exponencial efectivamente aparece tau, que había sido dada antes como constante de tiempo, había sido nombrada antes como constante de tiempo. Entonces, efectivamente tau es una constante de tiempo. Lo que vemos en la nota complementaria es que tau está definida como 1 sobre θ omega 0, y bueno, y esa expresión es la que caracteriza cómo va decreciendo la amplitud de esta oscilación sinusoidal. Bueno, todo esto se cumple cuando θ es menor que 1, lo hemos dicho y lo hemos aclarado, pero no debemos perder de vista lo siguiente. No debemos perder de vista que nosotros comenzamos el estudio suponiendo que al circuito lo alimentábamos con una fuente de tensión, es decir, esta era como una fuente de tensión constante de E voltios. Una fuente de tensión constante de E voltios es la que se corresponde con nuestra definición para B sub S de t.
pero a esta fuente de tensión constante la consideramos afectada por el efecto de conmutar una llave, es decir, como encender el circuito. Entonces, el concepto finalmente es que usamos una fuente de continua, pero conseguimos un comportamiento oscilatorio. Entonces, bueno, la invitación es a no perder de vista ese comportamiento que estamos bien resaltando. Entonces, a partir de esto tenemos, creo, definidas todas las propiedades respecto de cómo es la corriente instantánea a medida que se desarrolla, a medida que transcurre el tiempo, cuando zeta resulta menor que la unidad. Zeta resulta menor que la unidad cuando 1 sobre LC tiene un valor mayor que R sobre 2L al cuadrado. Bueno, entonces todo este comportamiento me parece, digamos, tal vez importante repetirlo ahora. Nosotros nos hemos referido en otro momento a que bueno, todo este comportamiento es interesante tener una noción de cuánto tiempo abarca. Bueno, entonces todo este comportamiento está en el orden de los milisegundos para un circuito, digamos, de señal, por ejemplo, un filtro, un compensador, de los que se estudian en la teoría de sistemas de control. Y no obstante, digamos, en una instalación eléctrica industrial, este comportamiento podría llegar a abarcar, no sé, unos 5 minutos. Quiero decir, cuando estudiamos el comportamiento transitorio de cómo comienza a operar un circuito RLC, no sé, con un condensador de los que tenemos en el laboratorio, vemos que ese tiempo, digamos, digamos, ese periodo donde hay efectos notorios se concentra en unos cuantos milisegundos. Mientras tanto, si estudiamos el comportamiento de una carga eléctrica, como podría ser la conexión a la red de energía eléctrica de una fábrica, bueno, esto podría alcanzar los 5 minutos sin problema. Bueno, entonces ahí tenemos algunas definiciones respecto de este primer caso. Vamos a pasar ahora a concentrarnos en otro caso, que sería como un caso particular de lo que venimos diciendo. Entonces, sin numerarlo, si les parece, les podemos decir que nos referimos a un cierto caso límite, que es el que ocurre cuando tenemos zeta no solo menor que 0, sino zeta exactamente, pero no solo menor que 1, sino zeta directamente 0. O sea, zeta es menor que 1, pero a su vez es exactamente 0, digamos. Bueno, entonces a partir de eso lo interesante es hacer este paso, me parece. Recuerden que a zeta lo habíamos definido como R sobre 2, R entonces sobre 2 por raíz de C sobre L. Bien, entonces si zeta vale 0, podríamos hacer que, digo, para lograr que zeta valga 0, podríamos hacer que C valga 0. No obstante, en este caso ya no tendríamos un circuito RLC, tendríamos un circuito de última RL que lo hemos estudiado antes. Pero otro problema sería que no habría dos componentes que almacenen energía de distinta naturaleza, como el inductor y el condensador, porque a C la hacemos 0. Entonces, este caso, al fin y al cabo, quiero digamos, hacerle una justificación respecto de que no nos interesa. Lo que sí nos interesa para que zeta se haga 0 es que R se anule efectivamente. Entonces, si R se hace 0, el circuito es, al fin y al cabo, LC. Por lo tanto, estaríamos hablando de un circuito LC ideal, el cual, bueno, aclaramos que no existe porque no podemos tener una resistencia nula, siempre hay imperfecciones que agregan una cierta resistencia.
pero nos da información estudiarlo, porque en muchos casos podemos tener una R sumamente baja. Bueno, entonces estudiar este circuito lo vamos a hacer por medio de la nota complementaria 85, así es que vamos a pasar a los detalles de este caso. Bueno, cuando θ es igual a 0, bueno, acá teníamos la definición de θ. Bueno, nos queda que esta raíz va a resultar directamente dada por la parte imaginaria, que tendría dos valores. Entonces lo que podemos decir es que bueno, se puede escribir que θ omega 0 se hace 0 porque θ es 0, y luego omega se hace igual a omega 0. Entonces nos queda esta expresión entonces para los polos. Bueno, entonces esto sería S menos S1 por S menos S2. Operando matemáticamente nos queda esta expresión, y bueno, si forzamos la aparición de omega 0 en el numerador, que después lo corregimos con este omega 0 en el denominador, resulta que a esta expresión que voy a resaltar ahora la encontramos en una tabla de antitransformadas, frente a lo que directamente se puede justificar después como la corriente I de t obedece a este modelo matemático. Y ese modelo matemático dice que es una sinusoide, con amplitud E sobre omega 0L, que no se desvanece en el tiempo. Entonces la oscilación es de amplitud constante debido a que no hay resistencia. Bueno, y entonces es un caso, digamos, interesante. En la práctica no se puede conseguir porque siempre hay resistencia, pero de cualquier forma nos arroja información respecto de cómo funciona el circuito. Vamos a pasar entonces ahora al caso número 2. Bien, entonces el caso número 2 que les propongo analizar, entonces este es el caso número 2, es el que resulta de tener raíces. Entonces tenemos raíces reales y distintas. Bueno, este caso de tener raíces reales y distintas se desarrolla cuando θ es mayor que la unidad. Entonces lo vamos a estudiar por medio de la nota complementaria número 86 y la nota complementaria número 87. Así que bueno, tenemos estas definiciones. Bueno, partimos como siempre del modelo que habíamos llegado a establecer para IDS, y en función de ese modelo, bueno, escribimos la relación con los polos, escribimos la relación con la forma estándar de segundo grado, y si ahora decimos que θ es mayor que la unidad, lo que se cumple es que R sobre 2L es mayor que 1 sobre LT. Entonces, ya que tenemos definido tau, es decir, la constante de tiempo, y omega, es decir, la pulsación amortiguada, donde ahora esta pulsación directamente la expresamos como θ al cuadrado menos 1, o sea, θ va primero, por decirlo de una forma práctica o mnemotécnica. Luego tenemos que el polo o los polos quedan con esta nueva expresión donde no está la variable j. Bien, entonces ahora resulta que dado este modelo para los polos, podemos usar esta expresión para trabajar. Entonces esto sería menos S1, esta sería menos S2, y operando algebraicamente, digamos, distribuyendo el primer término por el primer término, más el primer término por el segundo término, y así, o sea, desarrollando este producto de polinomios y luego reagrupando con cuidado, llegamos a esta expresión para IDS, la cual digamos que casi está en una tabla.
el único, digamos, la única diferencia con una solución tabulada es este numerador. Así que, bueno, vamos a hacer alguna modificación. En el numerador, digamos que forzamos la aparición de omega y lo corregimos poniendo omega en el numerador de este factor, en el denominador de este factor. Y entonces, ahora sí, bueno, resulta que esta expresión se corresponde con una versión, perdón, con una antitransformada tabulada que resulta en este modelo matemático, con lo cual finalmente podemos decir que I de t responde a esta expresión, donde lo curioso es la expresión del seno hiperbólico. Entonces el seno hiperbólico es como, digamos, se puede interpretar como intercambiando los ejes. Entonces fíjense cómo la función seno en realidad se desarrolla, digamos algo así. Esta sería la función seno que sigue por acá, algo así. Pero bueno, este sería el trazo de la función seno hiperbólico, que está afectada por un modelo exponencial. Entonces tenemos la función seno hiperbólico afectada por un factor exponencial. Ese factor exponencial a su vez tiene una amplitud, digamos, o tiene por su parte este factor E sobre omega por L. Entonces, bueno, esta expresión en verde es esta función, que la resalto con algún color. Bueno, es la línea en azul, digamos, la línea discontinua en color azul. La función seno hiperbólico es esta que ya referenciamos. Entonces, el producto da este trazo en color rojo que nos dice cómo cambia la corriente I de t en función del tiempo cuando zeta es bueno, mayor que la unidad. Lo que se conoce, digamos, para este caso es que, bueno, lo voy a decir, pero este es el caso en que tenemos bueno, un efecto de me parece que lo dije en algún momento, digamos, tenemos un efecto en el que no se produce oscilación. O sea que acá lo que podemos decir es que básicamente no hay entonces oscilación. Bueno, entonces a eso a su vez después terminamos llamándole sobreamortiguamiento. Bueno, entonces el sobreamortiguamiento se encuentra en esta condición en que θ es mayor que la unidad. Bien, a partir de eso podemos avanzar respecto del último caso. El último caso que vamos a estudiar en este comportamiento del circuito RLC serie es el que resulta de pensar entonces el caso 3 es el que supone que tenemos raíces directamente iguales. Bueno, entonces antes habíamos analizado el caso de que θ se hacía 0 y ese era un caso de un circuito ideal, es decir, al fin y al cabo irrealizable. No obstante, este caso no es un caso irrealizable, todo lo contrario, es un caso muy interesante donde θ no es ni mayor ni menor que la unidad, sino que es exactamente igual a la unidad. Bueno, entonces lo vamos a revisar para ganar unos minutos por medio de las notas complementarias 88 y 89. Bueno, entonces viendo esas notas complementarias encontramos este detalle. Bueno, si ahora θ vale 1, si ahora θ vale exactamente 1, bueno, partimos de nuestro modelo para I de S, el cual habíamos obtenido de esta forma cuando estudiábamos el circuito operacional equivalente. Luego hacíamos esta representación de que hay dos polos
a eso lo hacíamos corresponder con la ecuación de segundo orden. Ahora vemos que para que zeta valga 1 se tiene que cumplir esta igualdad de que 1 sobre LC sea exactamente igual a R sobre 2L, lo cual se puede conseguir en la práctica. Y bueno, en este contexto donde ya tenemos definido zeta, omega ahora se hace nula. Por la siguiente razón, habíamos escrito nosotros en algún momento, que omega era igual a omega 0 por, zeta al cuadrado menos 1. Si zeta vale 1, esta diferencia se hace 0 y por esa razón omega se hace nula. Entonces omega se hace nula y lo que encontramos es que tendríamos los polos son menos 1 sobre tau, podríamos decir más menos 0. Entonces ese más menos lo pongo para aclarar que son dos raíces, realmente son dos raíces. Entonces acá tenemos, esta sería menos S1, esta sería menos S2, lo cual es directamente S más 1 sobre tau al cuadrado. Bueno, esta expresión podemos buscarla en una tabla de antitransformadas. En este caso encontramos, digamos, que esta expresión se corresponde con este modelo de antitransformada que tiene por su parte este resultado como antitransformada propiamente dicha. Entonces la corriente instantánea queda finalmente dada por esta ecuación matemática, que es el producto de la variable tiempo. La variable tiempo, entonces, que es este trazo lineal, por una función exponencial donde está el factor e sobre l, entonces e sobre l aparece acá. Bueno, y este producto da el trazo en color rojo que nos dice cómo cambia, digamos, I de t a medida que transcurre el tiempo. Entonces, una vez más podemos decir que efectivamente no hay oscilación. Bueno, creo que lo escribí muy prolijo. No hay oscilación. Bien, eso es lo que trato de decir. Y en este caso, lo que vemos es que hay algo que le llamamos amortiguamiento. Entonces, amortiguamiento crítico. O sea, hay un amortiguamiento que no es excesivo, sino que es justo el que evita que haya oscilación. Por esa razón lo llamamos amortiguamiento crítico. Para avanzar les propongo lo siguiente. Bueno, con las reglas que ya hemos venido sugiriendo, digamos, implícitamente, podríamos hacer el análisis para las formas de variación de B sub L y de B sub T. Entonces vamos a decir directamente que a esas gráficas no las vamos a deducir ahora, sino que las vamos a presentar. Entonces sería B sub L de T. Recuerden que está, digamos, el horario de consulta en el cual podemos discutir algún detalle si hace falta. No obstante, ahora para ganar unos minutos presentamos directamente el resultado para B sub L de T y para B sub C de T por medio de la nota complementaria número 90. Bueno, entonces si vamos a esos resultados podemos ver específicamente este comportamiento. Hay un trazo en color azul que es el que representa qué ocurre con B sub L de T cuando hay un valor de θ menor que la unidad. Luego en rojo está el comportamiento cuando θ es mayor que la unidad. Y lo mismo está expresado, digamos, respecto de la tensión en el condensador.
Bueno, lo que se ve entonces en este caso es que la tensión en el inductor, entonces parte de la cantidad E y tiende hacia cero. Entonces el inductor en régimen es como un cortocircuito, por lo tanto la tensión tiende a cero, mientras que respecto del condensador la tensión parte de cero. Acá quedó cortado el gráfico, pero la tensión parte de cero suponiendo que había condiciones iniciales nulas, y el condensador se carga al valor de la fuente, por lo tanto para T que tiende a infinito se da este comportamiento que tiende a E voltios. Bien, entonces, ¿cómo se desarrolla el comportamiento transitorio? Es lo que hemos definido con propiedad por medio de esta herramienta que es el modelado en el dominio de la variable operacional. Es decir, ocurren estas variaciones instantáneas que hemos llegado a plantear cómo se estudian, digamos, formalmente. Bueno, luego pensando en que en realidad la tensión en la fuente, tengamos en cuenta, digo que este era un circuito RLC serie conectado a una cierta fuente. En esa conexión tiene que cumplirse sin duda la ley de Kirchhoff de las tensiones. Por lo tanto, si cuando el tiempo tiende a cero, la tensión en el inductor, entonces si cuando el tiempo tiende a cero, la tensión en el inductor es E voltios y la tensión en el condensador es 0 voltios y la tensión en la fuente por su parte es E voltios, bueno, se verifica toda esta definición que tenemos acá. Entonces esto ocurre cuando el tiempo tiende a cero, luego cuando el tiempo tiende a infinito, el condensador se carga a E voltios, el inductor es un cortocircuito, por lo tanto tiene 0 voltios, luego no circula corriente porque ya se cargó el condensador y entonces cuando el condensador se cargó no permite la circulación de más corriente. Entonces a eso no lo dijimos, eso es lo que explica por qué, de acuerdo con la ley de Ohm, esta sería I de T, I de, bueno, si se quiere, I de infinito por R. Digo un poquito más claro si puedo. Entonces I de infinito por R. Entonces I de infinito es nula porque el condensador ya se cargó. Entonces no circula corriente. Por la ley de Ohm vemos que finalmente la tensión en el resistor es nula. Entonces los B sub C voltios, perdón, los E voltios de la fuente están en B sub C y se cumple, digamos, esta segunda, digamos, terna de relaciones. Bueno, para terminar este tema de definir cómo funciona un circuito RLC serie respecto de su comportamiento transitorio, les planteo, bueno, unas ideas generales o unas ideas, bueno, que a su vez también son de cierre. Entonces estas ideas generales les propongo revisarlas por medio de la nota complementaria 91, que es la siguiente. Bueno, fíjense, a la constante de tiempo la habíamos definido previamente para el circuito RC, pero la definí, y por su parte también para el circuito RL. Muchas veces resulta la conclusión, si se quiere, si la constante de tiempo es L sobre R o R sobre L. Bueno, lo escribí de paso para que quede claro cuál es la condición que efectivamente vale. Hasta podrían chequear las unidades. Bueno, pero la hemos generalizado a la definición de la constante de tiempo incluso para el circuito RLC serie, por medio de zeta y por medio de omega 0. Y en función del valor de zeta hemos analizado tres casos. Acá está entonces aclarado el nombre. El subamortiguamiento ocurre para zeta menor que 1. El sobreamortiguamiento existe para zeta mayor que la unidad. El amortiguamiento crítico existe cuando zeta es exactamente 1. Y ya que vimos que el amortiguamiento crítico era el que evitaba las oscilaciones, pero sin recurrir, digamos, podríamos decir, a un amortiguamiento excesivo, como ocurre cuando zeta es mayor que la unidad.
eso no ocurre cuando cita es exactamente la unidad. Bueno, y eso ocurre con un cierto valor de R en el circuito. Ese cierto valor de R, le podríamos decir R crítica, y está expresado acá. Se calcula buscando que cita valga la unidad. Bueno, y entonces, bueno, entonces digamos, esa es la expresión que, digamos, R es la R real del circuito, R crítica es la que responde de esta ecuación. Bueno, y entonces, si la R real del circuito coincide con la definición de R crítica, bueno, tendríamos un zeta unitario. Bueno, ese es nuestro resumen final respecto de la unidad 2, es decir, cerramos la unidad 2 del programa. Tenemos bueno, una ejercitación relativamente amplia de este tema en la guía de ejercicios. El estudio del comportamiento transitorio de circuitos es sumamente interesante en muchos detalles, por eso queda por hacer, sobre todo respecto de la ejercitación práctica, pero en este, digamos, componente que son las definiciones más teóricas, hemos terminado nuestro desarrollo de la unidad 2. Una de las cosas que se podría hacer es un planteo, digamos, equivalente para el circuito RLC paralelo, y así, bueno, muchas otras cosas más. Por ahora pasaríamos entonces a concentrarnos en el circuito, perdón, en la siguiente unidad del programa, que sería la unidad número 3.